Yo creo que los medios tienen gran parte de la responsabilidad en la reproducción de las imágenes violentas sobre las mujeres. O sea, creo que lo que hacen los medios es amplificar pues el fenómeno de hipersexualización de las mujeres, que es un fenómeno que forma parte del sistema patriarcal y que forma parte de la sociedad machista en la que vivimos, en la que las mujeres que cumplen digamos, un rol inferior a los roles de los hombres, pues tienen, digamos, asociada una imagen ligada a la sexualidad, a la maternidad, a ser objeto, digamos, de consumo y de deseo de los hombres. Eso está en la sociedad, eso está como en la cultura, y lo que hacen los medios es amplificar y multiplicar esa imagen de las mujeres. Yo creo que el tema de las mujeres y el deporte es un tema que es reflejo también, efectivamente son como piezas de un espejo muy grande que lo que terminan es reproduciendo las mismas imágenes en todos los campos. Entonces, en el deporte también vemos que las mujeres no son vistas en cuanto a personas talentosas, con unas características deportivas importantes, sino que también se llevan a ese escenario del deporte, como en el escenario laboral, como en el escenario de la cultura, como en el escenario público, se llevan ese estigma y ese lastre de ser objetos sexuales. Entonces, en el deporte, donde además se trabaja fundamentalmente con el cuerpo, con las habilidades del cuerpo, con las capacidades físicas, pues las mujeres son mucho más reducidas a sus condiciones corporales. Yo creo que es falta de formación de los periodistas, y creo que también es la lógica de los medios de comunicación que están detrás de los periodistas, que son medios de comunicación que quieren vender. Y como se sabe que las imágenes sexualizadas de las mujeres venden y que ayudan al rating, entonces los medios de comunicación aprovechan este contexto para utilizar a las mujeres deportistas en este sentido, para vender noticias. Y los periodistas, que en general no tienen formación de género, que tienen muy poco criterio para hacer la cobertura de las noticias y que además terminan haciéndole el juego a los medios de comunicación, pues efectivamente reproducen en sus noticias un montón de estereotipos. Muchas veces no son conscientes, muchas veces es justamente porque hay ignorancia de cómo abordar el tema de las mujeres en general, y las mujeres periodistas mucho más. Entonces se caen en lugares comunes, se caen en estereotipos. Entonces, en vez de decir la talentosa jugadora de fútbol, es la hermosa jugadora de fútbol, ¿no? Cuando no es necesario decir que es hermosa, y cuando hicieran lo mismo en relación con un hombre, pues no dirían el hermoso jugador de fútbol, sino el talentosísimo, el habilidoso, el increíble jugador de fútbol. Entonces son cosas que se van colando en el discurso y que implican mucho trabajo por parte de los periodistas para pillarse esos lugares comunes que están en la cultura y que se filtran todo el tiempo en las noticias, a veces de manera consciente para vender y a veces de manera inconsciente por falta de formación. Yo creo que casi siempre los medios de comunicación no cambian solitos. Es difícil porque son unas lógicas tan profundas, son unos discursos tan históricos y unas prácticas tan a veces incluso automáticas, que eso no cambia por generación espontánea. Toca hacer de verdad un esfuerzo muy grande desde la sociedad civil, y yo creo que ahí siempre las organizaciones de mujeres son las que han dado las peleas que se revierten en los medios de comunicación. Entonces yo lo que creería que hay que hacer es un movimiento de sociedad civil. Hay que aprovechar, por ejemplo, las redes sociales, que en este momento son fundamentales para todas las causas que tienen que ver con hacer visible lo que queremos cambiar, y realmente hacer un movimiento grande de rechazo a todo tipo de discriminación hacia las mujeres periodistas, donde los periodistas se sientan interpelados y que ellos puedan involucrarse en este ejercicio. También hay que formarlos, obviamente, hay que acercarse a los medios de comunicación de manera propositiva, a los periodistas deportivos, a las pocas mujeres que hacen periodismo deportivo en el país, e intentar sembrarles esta semillita del enfoque de género, y ser muy inteligentes en esto, ¿no? Porque yo siento que a veces el enfoque de género causa mucho rechazo, causa mucha jartera, mucho aburrimiento, porque se piensa que además es un enfoque que lo que hace es quitarle atractivo a las noticias y hacer que las noticias sean hartas, y ¿no? Como quitarle el picante famoso que además el deporte despierta. Entonces creo que hay que ser muy inteligentes a la hora de abordar
los temas con los periodistas, pasar por un tema de formación, de reflexión, pero sobre todo empoderar a las mujeres. O sea, siempre las luchas de las mujeres las han dado las mujeres. Es empoderar a las mujeres y empoderar a las mujeres deportistas, para que evidentemente ellas mismas defiendan su derecho a tener una imagen digna y una imagen, digamos, no sexualizada por parte de los medios de comunicación, porque muchas veces pues las propias mujeres deportistas pues se forman parte del juego porque no les queda de otra, o porque tienen contratos con marcas importantes donde tienen que salir semidesnudas para poder vender un producto o el otro. O sea, es un sistema muy difícil de cambiar porque hay muchos intereses comerciales detrás, y el deporte mueve millones y millones y millones y millones de dólares en el mundo. Entonces, es ir sembrando de a poquito la conciencia de eso no es tan chévere, eso vulnera los derechos, esto no lo toleramos, esto no nos gusta, y que sea el propio ciudadano, que termina siendo el consumidor de los medios, el que ya no compre ese tipo de imágenes, no compre ese tipo de discursos, y empieza a cambiar la lógica de la compra y venta de las mujeres en el deporte. Creo que hay que hacer una gran alianza entre los ciudadanos, los dueños de los medios, los periodistas, las marcas deportivas, las federaciones estas de deporte, que son además supremamente poderosas, para hacer un compromiso grande que vaya cambiando poco a poco esa lógica de sexualizar a las mujeres en el deporte. Es un cambio lento.